Bueno, buenas tardes. Yo no me acostumbro a esto, la verdad. Yo soy más de Bilbao. Bien, yo me llamo José. La primera pregunta que os hago, ¿por qué no os ponéis los de ahí detrás aquí más adelante? Que no salta la saliva ni nada, no hay riesgo biológico. Bien, el taller de esta tarde está un poco dividido, está dividido en dos partes, ¿vale? En la primera parte yo voy a hablar de lo que es riesgo biológico, ¿vale? Dentro de los aspectos de higiene industrial, una parte muy importante son los agentes biológicos. ¿Me lo meto para adentro? ¿Aquí? ¿Aquí se escucha mejor? Vale, gracias. Entonces, la primera parte va a ser un poco cómo se estudian los riesgos biológicos, cómo se pueden estudiar, qué se pueden hacer, cómo se miden, ¿vale? Y ese es el motivo por el cual yo quería que estuvierais más cerca, porque os voy a pasar tanto lo que son contenedores como placas Petri y quiero que veáis también lo que es el Andersen, que no sé si lo habéis visto alguna vez, ¿vale? El asunto de la contaminación de agentes biológicos es muy importante desde el punto de vista del técnico de prevención para evaluar si hay agentes biológicos en el ambiente donde está ese trabajador y también en otros ambientes, por ejemplo, en la alimentación. Si yo tengo una evaluación ambiental sobre qué cantidad de bacterias hay en el ambiente, pues lógicamente en esa industria alimentaria puedo comprobar si mi alimento se puede contaminar o no por ese ambiente que está contaminado microbiológicamente, ¿vale? Una vez que yo explique esto, hay una empresa que está aquí también que os va a enseñar cómo se soluciona un problema de una contaminación biológica ambiental. Por tanto, primero vamos a evaluar. Una vez que evaluamos, vamos a echar un producto en el ambiente, con lo cual nos vamos a cargar todas las posibles bacterias que tengamos y luego vamos a volver a evaluar para comprobar la efectividad de ese producto químico. Bien. Ya hablarán ellos seguramente, pero la señora que ha estado aquí antes, y mañana lo escucharéis también, sobre los productos químicos que se usan para eliminar bacterias, bien sean a título ambiental, bien sean en superficie o bien sean a personas que han fallecido, se denominan biocidas y llevan un registro muy importante. Registro muy importante que nosotros conocemos a través de la Consejería de Salud, pero que lógicamente va a través del Ministerio de Salud y que por supuesto está regulado por la ECA, ¿vale? Bueno, sin más rollo, comenzamos. Agentes biológicos. ¿Qué es una célula? ¿Qué es una célula? Sí, dime, te has sonreído, es señal de que lo sabes. ¿No? ¿Alguien se anima a una célula? ¿Qué es una célula? Venga, hombre. ¿Capaz de definirlo? Venga. Eso te lo ha explicado seguramente Juanjo, ¿vale? En tu instituto, ¿vale? O Javier, ¿vale? Y seguramente ha quedado muy bien, efectivamente. Bien. Sin duda, la unidad mínima de vida, ¿no? Se dice, ¿no? Podríamos entrar en un debate si la unidad mínima de vida es un virus o si es una unidad más pequeña, pero al fin y al cabo os recuerdo que un virus necesita una célula para reproducirse, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos fotos de cuando yo estudiaba, que ya llovió bastante, aunque estemos en sequía, llovió bastante, de dos fotos de dos células. ¿Por qué pongo dos fotos de dos células? Simplemente para que veáis que una célula dentro lleva un montón de cositas, que no me interesa que os aprendáis el nombre, porque no es una clase de biología esta, ni mucho menos, pero lleva un montón de cositas. Este montón de cositas, si lo comparamos con el montón de cositas que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, al fin y al cabo, hay alguna similitud. Por supuesto, la respiración celular no es lo mismo que la respiración humana, por supuesto que no. O la manera de funcionar, el ADN, pues lógicamente no es algo similar a lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Pero hay muchas cosas que son similares. Por tanto, esta transparencia las pongo simplemente para que sepamos que al fin y al cabo una célula es algo muy similar
al comportamiento que tenemos nosotros, con la gran diferencia de que nosotros tenemos un tamaño y las células tienen otro, ¿no? ¿Por qué me gusta hacer esta comparativa cuando hablo de el riesgo biológico a compañeros que somos técnicos de prevención de riesgos laborales? Porque muchas veces los técnicos de prevención de riesgos laborales llegamos a un sitio y nos decimos, bueno, ¿dónde puedo medir? ¿O dónde debo medir? ¿O puede que haya aquí bacterias? Esa pregunta, si sabemos que las células tienen gustos similares a los nuestros, pues al fin y al cabo la podemos responder fácilmente. Y es que si a nosotros nos gustaría o nos gustase vivir en ese sitio o tener esos hábitos, pues posiblemente pueda haber bacterias. Por ejemplo, un hábito que nos afecta a nosotros, sin duda, es la temperatura. Sabemos perfectamente que una célula, cuando hace un frío que pela, si estuviésemos aquí a 18 grados bajo cero, la célula saca su tienda de campaña quechua, se mete dentro, coge, se encapsula y no anda, no se mueve. A nosotros tampoco, ¿vale? Sin embargo, si hubiese 4 grados hoy, aquí, que bueno, estábamos cerca esta mañana, hubiésemos venido acordándonos de la familia de quien pensó que el Congreso fuese en esta fecha tan fría, ¿vale? Hubiésemos venido a regañadientes y tal. Las células igual, se mueven pero muy lentamente. Sin embargo, cuando llega Semana Santa, la primavera, a todos nos gusta la copita, la terracita, a las células también. Se van desarrollando cada vez más. Y si llega el verano, poner una sombrilla de playa en la arena es misión imposible. 35 grados, cuando las bacterias más se desarrollan. ¿Y qué pasaría si en la calle hubiera 60 grados? Se nos secan los pulmones, nos morimos. Las bacterias, sabéis que hubo una persona muy importante, que fue un tal Pasteur, que dijo que 70 grados 4 minutos, las bacterias se mueren. Por tanto, si somos técnicos de prevención y vamos a una cámara, a una empresa que se dedica a ser congelado, en la cámara de frío posiblemente haya bacterias, pero posiblemente haya pocas, ¿no? Porque a nosotros no nos gustaría estar allí, ¿no? Sin embargo, si vamos a una empresa de alimentación, a una fábrica de pan, pues si hay harina es un alimento, con lo cual lo más normal es que pueda haber bacterias, pues nosotros al fin y al cabo comemos también pan, ¿vale? Por tanto, la temperatura debe de ser un factor que nos debe de dar una idea si medir o no medir en un sitio. Segunda cuestión que tendríamos que tener en cuenta, la humedad. ¿Estamos en un sitio seco o en un sitio húmedo? Si tenemos una tasa de humedad relativa muy alta, la posibilidad de que haya bacterias es muy alta. De hecho, ustedes saben que cuando tenemos una tasa de humedad muy alta, se suelen, en mi tierra se dice, apulgarar las paredes, es decir, cogen hongo, ¿vale? Sin embargo, si la humedad es muy baja, las bacterias no se desarrollan. Esa gráfica no es de humedad ambiental, esa gráfica es de un alimento. Y ahí se demuestra cómo las bacterias crecen mucho cuando una actividad de agua es muy alta, similar a 1, agua pura, y sin embargo también se demuestra cuando las bacterias crecen peor cuando estamos hablando de una actividad de agua muy baja, es decir, a ese agua le hemos echado sal o le hemos echado azúcar, estamos disminuyendo la actividad de agua y por tanto ese crecimiento bacteriano es menor. Por tanto, la humedad ambiental y la humedad en un alimento, al igual que la humedad en un alimento, influye a la hora del desarrollo bacteriano. Otro factor que nos tendría que llevar a esa conclusión. Estoy en un sitio muy seco, una cámara congeladora, humedad ambiental muy baja, pues lógicamente la posibilidad de bacterias muy baja. Sin embargo, si estoy en un sitio donde puede haber una humedad relativa muy alta, la posibilidad de que haya bacterias muy alta. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. La comida. Necesitamos comer, ¿verdad? Las bacterias también. Siempre hay una máxima en cualquier oficio, bien sea del tema alimentario o bien sea la ley de prevención de riesgos laborales, que se dice el lugar tiene que estar limpio y ordenado. Lo de limpio es algo muy subjetivo. Lo que para mí estuvo limpio, para mi madre fue siempre una posilga. No sé el prisma en el que lo mirábamos los dos, pero había una disparidad de criterios importante, ¿vale? Por tanto, el tema de limpio, importante, y luego evidentemente si hemos limpiado, hemos terminado matando esas bacterias con una desinfección, bien sea una nebulización o bien sea con una lejía que ponemos en una superficie, ¿vale? Por tanto, la comida, importante que la tengamos en cuenta a la hora de poder valorar si medimos esa carga biológica en el ambiente. Bueno, ¿qué más factores nos puede afectar a nosotros en la vida? El oxígeno. Necesitamos respirar.
La mayoría de las bacterias también, aunque también hay otras bacterias que viven sin oxígeno, que son las bacterias anaerobias. Ustedes saben que hay dos bacterias anaerobias muy importantes. Desde el punto de vista genérico, conocen ustedes el tétano, ¿verdad? Que, si no me equivoco, se produce a través de una bacteria anaeróbica, y desde el punto de vista alimentario, el botulismo, que también se produce por una bacteria anaeróbica. Sin duda, dos bacterias muy potentes, muy tóxicas, ¿vale? Y que viven sin oxígeno. Pero hay otras muchas que viven con oxígeno. ¿Algún ejemplo? ¿Una bacteria aeróbica? E. coli, por ejemplo. ¿Y ambiental? Sí, no, pero a ver, E. coli, salmonela, vía digestiva, perfecto, pero me refiero, ¿y que se transmita vía aérea por contagio de aerosol? El tema alimentario, pero leche, aquí hay técnicos de prevención también. Legionela, por ejemplo, y enterobacterias vía digestiva mayormente también, y vía aérea, yo os quería poner dos ejemplos, Legionela 1 y el otro, la tuberculosis. ¿Vale? Bien. ¿Qué más factores afectan en nuestra vida? Bueno, esto en nuestra vida evidentemente afecta porque si nos duchamos con ácido nos quemaríamos y nos moriríamos, y si nos ducháramos con una sosa cáustica, pues igualmente, ¿vale? ¿Por qué pongo esta gráfica? Esta gráfica la pongo porque nosotros vamos a medir bacterias con estos cacharritos que se llaman placas Petri. Y a estas placas Petri le hemos metido dentro una gelatina parecido a la gelatina royal esta que hay de postre, ¿vale? Pero en esa gelatina le metemos pues avecren, algo parecido al avecren. Y le metemos alimentos que le gustan a las bacterias, porque necesitamos que aquí crezcan esas bacterias, ¿vale? Por tanto, además de meterle esos alimentos para que las bacterias crezcan, necesitamos que este alimento esté en un pH de crecimiento óptimo de bacterias. Y esto es muy importante. Los técnicos de prevención tenemos que saber que los hongos crecen generalmente a un medio ácido y que los aerobios mesófilos, es decir, el resto de la población que no son hongos, generalmente crecen en un medio más neutro. Por eso cuando se nos habla de vamos a medir hongos y vamos a medir aerobios mesófilos, los medios de cultivo tienen que ser distintos, no pueden ser igual. Es más, este medio que tengo aquí se llama saburocloranfenicol, es decir, que además de ser un medio ácido, para que crezcan los hongos, además de ser un medio ácido, lleva un antibiótico, que es el cloranfenicol, que inhibe el crecimiento de las bacterias. Sin embargo, cuando usamos un medio de cultivo para analizar bacterias genéricas, aerobios mesófilos, por ejemplo, pues usamos un medio que generalmente tiene un pH neutro. ¿Por qué? Porque los aerobios generalmente crecen en un pH neutro. Esto no quiere decir que en un PCA, medio para determinar aerobios, puedan crecer algunos hongos, y tampoco quiere decir que en un medio acidificado puedan crecer bacterias. Pero ojo, si el medio acidificado lleva un cloranfenicol, las bacterias no van a crecer. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos las placas con las cuales vamos a medir. Esa es la señal de peligro de agente biológico. ¿Vale? Seguramente la conoceremos más, porque hoy día está muy de moda en la gente joven, más que realmente porque hayamos leído el Real Decreto 664 del 97, que indica que esta es la señal de agentes biológicos. Sin embargo, hay muchísima gente joven que lo lleva. No sé por qué. ¿Vale? El Real Decreto 664 del 97 nos habla de 4 grupos de agentes biológicos. Nos habla de agentes biológicos grupo 1, 2, 3 y 4. ¿Y en qué se basa ese Real Decreto para decirnos si un agente biológico es grupo 1, 2, 3 y 4? Pues muy sencillo. En el mejor de los casos, esa bacteria es poco probable que cause una enfermedad. Además, el riesgo de propagación a una colectividad no existe y innecesario una vacunación o un tratamiento y tal y cual. Es decir, es una bacteria inofensiva. Si vamos bajando, el grado de daño de la bacteria es mayor y las medidas preventivas para esa bacteria son menores y los tratamientos son menores. Pasaríamos al 2, luego el 3 y, por supuesto, el 4. El 4, además de provocar una enfermedad grave y un serio peligro para los trabajadores, tenemos que el riesgo de propagación a la colectividad es elevado y, además,
no se conoce un tratamiento o una profilaxis adecuada. Ojo con esto, sobre todo si hay alguien que se dedique en un futuro a la alimentación animal. La alimentación animal, cada vez se controla más el tema de los antibióticos en los alimentos, los piensos medicamentosos. Está súper controlado, ¿vale? Y de hecho hay un plan, hay un objetivo a futuro, bueno, y creo que el año que viene ya sale, que va a estar totalmente prohibido medicar a los animales por sistema. Ustedes saben que, por ejemplo, los pavos, desde que nacen hasta que se matan, van medicados, ¿vale? Y eso se va a cortar. Y de hecho, hoy día, y se lo digo con conocimiento de causa, yo soy farmacéutico. Si a mí me coge la Guardia Civil con un bote de medicamentos en el coche, me requisa el coche. Es así de sencillo, ¿vale? Por tanto, el asunto está en que hoy día hay una sobredosificación de antibióticos y eso está haciendo que haya cada vez más bacterias para las cuales no tengamos defensa para podernos cargar esas bacterias, ¿vale? Alguien me ha dicho por aquí antes la salmonela. ¿En qué grupo encuadrarías a la salmonela? En el 2-3, efectivamente. Hay algunas salmonelas, algunas especies de salmonelas que están en el 2, la mayoría, y luego hay otras más peligrosas que están en el grupo 3. Perfecto. ¿Y la legionela, por aquí, caballero, qué han dicho ustedes antes, legionela? En el 3. No, la legionela está en el 2. Sin embargo, la tuberculosis está en el 3. ¿Qué diferencia habría entre la legionela y la tuberculosis para poder considerar a una en el 2 y otra en el 3? Que conste que no me sé todos los grupos de todas las bacterias, que son un montón, En el Real Decreto 664 viene una chorrada de nombres tremendo. Sabérselos todos es imposible, ¿vale? Me sé estos dos y poco más. ¿Qué diferencia hay entre una tuberculosis y una legionelosis para que la tuberculosis sea grupo 3 y la legionelosis grupo 2? ¿Cómo es? En ambos casos es aeróbica, ¿no? ¿Cómo que agua? La legionela siempre se transmite de equipo a hombre. De equipo a hombre. Nunca de hombre a hombre. Si yo tuviese una legionelosis, pueden estar ustedes totalmente tranquilos que no se la contagio. Me he contagiado yo por la ducha, por una fuente, por lo que sea, pero no se las voy a transmitir. Ahora bien, si tuviese una tuberculosis, pueden ustedes preocuparse un poco, especialmente en la primera fila, porque es posible que ustedes cojan algo, ¿vale? Por tanto, esa es una de las diferencias más importantes para encuadrar uno. Sin duda, el ébola, por ejemplo, pues evidentemente entenderán ustedes que estaba ahora mismo en el nivel 4, ¿no? Bien. Continuamos. ¿Dónde buscamos? Ese anexo de ese Real Decreto, el legislador cuando lo hice, yo modestamente opino que este Real Decreto para los técnicos de prevención ha sido un poco cascarón de huevo, ¿vale? Y actualmente me consta que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, que han cambiado el nombre ahora y no me lo sé perfectamente, me pido mil disculpas, creo que es Bienestar para el Trabajador o algo así, pero no me lo sé igual que me sé el antiguo, ¿vale? Me consta que el Instituto está elaborando un método y eso a mí me alegra muchísimo, muchísimo, ¿vale? Porque este Real Decreto que se escribió, se redactó en el 97, habla de una serie de sitios donde hay que buscar. Y dice, trabajo en centros de producción de alimentos. Ya hemos dado algunas pistas. Si el centro trabaja con alimentos, pues evidentemente un centro con alimentación, la posibilidad de que haya bacterias existe. Trabajo agrario. Perfecto. Trabajo agrario. Se quedó ahí ese Real Decreto. Ahora hace poco ha salido un protocolo médico de vigilancia de la salud tremendo para estudiarlo concienzudamente, ¿vale? Porque lo de trabajo agrario es un poquito ambiguo, y más en nuestra tierra, ¿vale? Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal. Perfecto. Animales, seres vivos, agentes biológicos, estupendo. Trabajo de asistencia sanitaria, comprendido lo desarrollado en el servicio de aislamiento, anatomía patológica, análisis clínico, es decir, trabajo en unidades de eliminación de residuos, aguas residuales. Eso era una orientación, una orientación. Hablaba ese Real Decreto que se podía buscar agentes biológicos en esos sitios. Pero ojo, ese Real Decreto, para empezar, bajo mi humilde punto de vista, no mencionó
otro tipo de establecimiento. Y, por ejemplo, yo entiendo que un hotel es un sitio donde tendríamos que hacer evaluación a agentes biológicos. No solamente por el hecho de las piscinas que pueda tener ese hotel, sino porque una persona que se dedica a hacer las habitaciones y hace las camas y coge las sábanas de esa cama, pues oye, por lo menos alguna pequeña evaluación, ¿vale? Modestamente así lo entiendo, ¿vale? Pero es que más allá del tema de los hoteles y piscinas cubiertas, ustedes saben que salió luego un Real Decreto, que es el Real Decreto 865 del 2003, que habla de riesgos de legionela. La legionela es el único ser vivo, el único agente biológico que tiene un Real Decreto específico, para ella solamente. El problema que yo creo que hemos tenido los técnicos de prevención es que hemos dejado la legionela y ese Real Decreto para la inspección de sanidad. Y está muy bien, bueno, está muy bien, es que debe de ser así, es decir, debe ser así que la inspección de sanidad se encargue de la legionela, por supuesto que sí, porque si yo ando por la calle y hay una fuente ornamental, ahora después veremos lo de la legionela, si hay una fuente ornamental está muy bien que la inspección de sanidad vele porque yo como viandante no contagie esa legionela. Pero claro, el asunto está en que yo voy a un hotel y tengo el riesgo de cogerme esa legionela, lo controla sanidad, pero la posible legionela que puede encontrar la persona de mantenimiento, la camarera de piso, el de recepción, el jardinero y todos los que están allí, eso nosotros como técnicos de prevención deberíamos de mirarlo. Les pongo un ejemplo. No hace mucho tiempo una inspectora de sanidad llegó a un taller porque había 2 ciudadanos que se había dado una alerta sanitaria porque tenían una legionelosis, 2 ciudadanos que paseaban por una calle. La señora, inspectora de sanidad, llegó a un taller, que generalmente ustedes saben que los talleres, la inspección de sanidad pinta poco, ¿no? Pues llegó allí y había un acumulador de agua. Este taller, cuando reparaba, tenía una Scratcher, se llama de estas, ¿no?, que limpian a presión. Por tanto, ese acumulador de agua tenía legionela. Para el viandante, salud pública, pero para el trabajador que es de mantenimiento deberíamos de evaluar ese riesgo de legionela, ¿vale? Por lo menos así lo entiendo yo. Bien, ¿cómo buscamos? Hay un apéndice donde se nos dice cómo podemos buscar o cómo podemos evaluar esos agentes biológicos. Pero actualmente, como les he adelantado, no hay un método oficial, ¿vale? No hay un método oficial. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en este campo, pues donde nos hemos guiado ha sido en la NAYO. Y generalmente evaluamos con la NAYO, con el método 0800. ¿Y el 0800 qué nos dice? El 0800 nos dice que tenemos que usar un Andersen, un equipo que se llama un Andersen. Que es esto. ¿Vale? Bien. Este Andersen, o este cacharro, esto es de un cuerpo, ¿vale? Entonces, esto se abre, dentro va la placa Petri con la cual voy a impactar el aire, luego le pongo el primer cuerpo, que va micro perforado, y luego le pongo el cono directamente. Lo que hago ahora es que le voy a poner, el método me dice que tengo que hacer una aspiración con una bomba de alto caudal. Seguramente todos los técnicos de prevención que hay aquí conocen lo que es la bomba, más bien de bajo caudal, caudal mixto, que más o menos va entre 0 y 2 litros por minuto, quizás 5, pero esta bomba que tenemos aquí va a 30 litros por minuto. Cuando digo bomba, aspirador, ¿eh? Que hoy día está la cosa como para decir mucho bomba, ¿vale? Me preguntaron en un aeropuerto, ¿qué llevas ahí? Y le dije, una bomba. Dice, ¿cómo? Digo, no, perdón, un aspirador, ¿vale? Sí, sí, es verídico, ¿verdad? Entonces, el asunto está en que a este aspirador, a esta bomba, a este Andersen, yo lo cierro y se le pone la bomba. ¿Qué dice el método? Que hay que aspirar en torno a 25-30 litros por minuto, generalmente unos 10 minutos. ¿Podría ser más? Podría ser, pero el método no te lo aconseja, porque si le metes mucho aire, el medio de cultivo se seca. Y al secarse el medio de cultivo, luego las bacterias no se reproducen. ¿Vale?
¿Podría ser menos? No se recomienda mucho, porque al fin y al cabo, al ser más un método ambiental, pues se trata de que se cargue una cantidad de volumen considerable, ¿vale? Por tanto, este sería el primer método. Bien, un Andersen. Igual que ese de una etapa, también hay Andersen de 6 etapas. Es decir, yo pongo la base, pongo la placa, primera etapa, pongo otra placa, segunda etapa, pongo otra placa, tercera etapa, hasta 6. ¿Qué placas meto en ese Andersen? Pues generalmente lo que se meten son PCA para ver aerobios totales o saburoclonanfenicol para ver hongo. Ojo, porque eso es este método. Pero ustedes saben, y si no saben ya se lo adelanto, que aquí en España tenemos un Real Decreto que es el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas, ¿no? Que habla de que tenemos que limpiar y que una vez que limpiamos tenemos que evaluar los hongos. Y no habla de saburoclonanfenicol, habla de otro medio de cultivo, rosa de Bengala, que también es para hongos, ¿vale? Por tanto, ahí lo que metemos son placas Petri con un medio selectivo que luego me lo llevo al laboratorio para cultivar. ¿Vale? Ese sería el ejemplo del Andersen. Bote de alcohol, porque lógicamente tengo que desinfectar el Andersen en el sitio en el que voy a hacer el muestreo, ¿vale? Y una vez que he desinfectado, le pongo la bomba. Lo del transformador es porque la bomba está a 125, ¿vale? En Estados Unidos era más barata que en España. Y el Andersen. Bien. Las características ya más o menos las hemos visto. 18-30 litros por minuto. La recogida del aire, separación por tamaño, poco manejable, es caro, porque un cacharro de estos cuesta un dinerillo, cuesta menos que el contador de partículas que ha explicado la señora de antes, ya os lo digo, ¿vale? Pero, vale un dinero. Y se hace el muestreo. Bien, otra manera de muestrear aerosoles, la tenemos por aquí, y es un borboteador, o un impinger. ¿Conocen ustedes un impinger? Un impinger, tamaño XXL, ¿vale? En este impinger se podría meter agua de pectona, un caldo de cultivo. En vez de meter un producto químico para medir químico, lo que le puedo meter es un caldo de cultivo. Y en ese caldo de cultivo aspiro el aire, pongo aquí la bomba, lógicamente a menos caudal, y el aire entra y se borbotea ese caldo de cultivo. Con este caldo de cultivo luego me lo llevo al laboratorio y con una pipeta pues siembro en las distintas placas Petri selectivas que tengo ya preparadas. ¿Qué inconveniente piensan ustedes que tiene esto? Bueno, ¿qué ventajas y qué inconvenientes? Las vamos a ver ahora. Pero ustedes pensarán a priori que lógicamente esto se rompe fácilmente. Sin embargo, lo otro no. Ahí tienen el caldo de cultivo que ya se llevaba estéril al muestreo y luego se borbotea. Se hace pasar aire a través de ese caldo de cultivo. Ya les digo, un agua de pectona, por ejemplo, genérica, pues podría servir. Si quiero un caldo de cultivo de enriquecimiento selectivo, pues se lo pongo, ¿vale? Bien, ahí tenemos las ventajas y los inconvenientes. Superficie. Hemos visto cómo muestreamos ambiente, pero otra de las cosas que debemos muestrear y que es muy interesante tanto desde el punto de vista de tema alimentario como tema de higiene industrial es muestrear si una superficie está desinfectada o no está desinfectada. ¿Cómo muestreamos? Pues puede ser con una placa Roda. Las características que tiene la placa Roda es que es una placa que tiene una superficie definida. Por tanto, yo cojo con la placa, la pongo en la superficie, me la llevo, la cultivo y luego las unidades formadoras de colonia pues tienen una referencia directa a esa superficie que viene determinada por la placa. ¿Bien? Otra manera de muestrear, con torunda o hisopo. Para muestrear con torunda o hisopo necesito una plantilla.
Tengo que tener una plantilla por la cual paso esa torunda para luego hacer una referencia a cuántos centímetros cuadrados he muestreado con esa torunda. Ahora bien, si lo que queremos es muestrear un engranaje o queremos muestrear las manos de un manipulador o queremos muestrear otra superficie, pues lógicamente lo que se pone es lo que he muestreado, pero no es por centímetro cuadrado o por milímetro cuadrado o lo que queramos llamar, ¿vale? Bien, lo mismo, ahí tienen ventajas e inconvenientes de la placa roda y de la torunda. Yo personalmente, generalmente uso más la torunda que la placa roda. Una vez realizada la medición, hay que cultivar. Nos lo tenemos que llevar a un laboratorio y, eso sí, las estufas son más baratas que un cromatógrafo de gases, mucho más baratas que un HPLC y mucho más baratas que un visible ultravioleta. Esos son pequeños hornos que están a una temperatura definida, donde yo meto la placa, porque claro, a la placa, al microorganismo le estoy dando alimento preferido y temperatura preferida. Es lo mismo que si nos ponen un gin tonic en una hamaca en Hawái, ¿vale? Por tanto, si hay va a crecer seguro, ¿vale? Por tanto, hay que cultivarlo. Y además, el cultivo es en un tiempo definido. Los hongos tardan más tiempo en cultivarse, las bacterias tardan menos en cultivarse. Pero siempre tiene que ser en un tiempo definido, no puede ser ni más ni menos. Tampoco vale que yo pueda estar todos los días abriendo y cerrando la estufa, porque lógicamente la temperatura oscila, ¿vale? Bien, tenemos el cultivo y tenemos que elaborar un informe. Y ahora viene el gran problema. Decía la señora de antes, no tenemos valores límites. Sí, yo sé que está ahí, ya. Si yo la veo. Pero no estoy diciendo ninguna mentira, lo ha dicho, ¿no? Que no había valores límites, ¿no? Pues aquí tampoco, ¿vale? No hay valores límites. Por tanto, esto, a la hora de evaluar biológicos, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque, claro, ¿qué es mucho y qué es poco? Ojo, hay una nota técnica de prevención del Instituto que habla de un límite de 250 unidades formadoras de colonias por metro cúbico. Una nota técnica, ¿vale? La cual está muy bien. Y también hay mucha biografía de referencia a nivel de Europa, a nivel de Canadá y demás. Un poco leyendo esa biografía de referencia, podríamos hacer cuatro distingos, se suele decir, ¿no? Entre 0 y 250 unidades formadoras de colonia por metro cúbico, estupendo. Entre 250 y 500, bueno, está bien. Entre 500 y 750 ya está la cosa empezando a ir mal. Y más de 750, vete planteando una desinfección porque ya la cosa está mal, ¿vale? Pero insisto, no hay un valor límite ambiental donde podamos decir, esta es la línea roja que no se puede pasar, ¿vale? Bien. ¿Por qué hay que buscar agentes biológicos? Primero, evidentemente, porque hay un Real Decreto que nos lo pide y, por tanto, el contraer una enfermedad, pues lógicamente se consideraría una enfermedad profesional siempre y cuando se encuentre alojada en ese cuadro de enfermedades profesionales. Es decir, todas las enfermedades no son enfermedades profesionales para todos los trabajos. Eso primero. Segunda cuestión. Ustedes saben también que hay una serie de enfermedades que son de declaración obligatoria, que se llaman, se les dice EDO, ¿no? Pero hay una serie de enfermedades que si nosotros como técnicos de prevención sabemos que se dan, tenemos que decirle al empresario que tiene que notificarlo a la autoridad sanitaria. O lo hace él o lo hacemos nosotros, pero hay que hacerlo, ¿vale? Y son esas que tenemos ahí. Algunas seguramente nos cogerán un poco lejos, pero hay otras que no nos cogen tan lejos. Por ejemplo, el tema del botulismo. O, por ejemplo, el tema de la hepatitis A y B. O, por ejemplo, la gripe. La gripe es que no hace falta ni que la comuniquemos. Cuando Salud Pública ve que hay muchísima gente que está llegando con esa enfermedad, pues ya lo notifica. Oye, aquí hay ya una epidemia, ¿vale? La legionelosis, hay que notificarla también. Vuelvo al Real Decreto que estábamos hablando antes. La lepra,
y la meningitis tuberculosa. Bien, la legionela. La legionela, como les he dicho antes, estamos hablando de un agente biológico que tiene un Real Decreto propio. Y en este Real Decreto propio nos dice cuáles son las instalaciones con riesgo de legionela. Por favor, olvídense de mayor probabilidad, más peligrosa o menor probabilidad. Para nosotros como técnicos de prevención, el hecho de que un equipo tenga riesgo de contraer legionela ya significa ese riesgo. Y la verdad, el hecho de que sea mucho o poco es un error, como se está demostrando, porque al fin y al cabo, problemas por legionela en torres de refrigeración hay muy pocos, pero problemas de legionela por fuentes ornamentales hay muchos. ¿Vale? Entonces, torre de refrigeración, fuentes ornamentales, condensadores evaporativos, agua caliente sanitaria con retorno, agua climatizada, spa, jacuzzi, humidificadores industriales, agua fría de consumo con depósito, fuentes ornamentales, sistema de riego por aspersión, sistema de agua contra incendios, refrigeración por aerosolización, otro. Miren, si somos técnicos de prevención y la empresa a la que evaluamos tiene agua acumulada que genera un aerosol, hay riesgo de legionela. Es así de simple. Los flu-flu, ¿no? Claro. Por eso al camarero que te pone la tapa de ensaladilla tendríamos que evaluarle el riesgo de legionela en su actividad profesional. Por lo menos así lo entiendo yo. ¿Vale? Indistintamente a que Salud Pública evalúe ese equipo de trabajo para que el viandante o el consumidor, mientras se toma esa tapa de ensaladilla, no coja una legionelosis. ¿Vale? Pero insisto, no digamos, como Salud Pública controla el restaurante, yo como técnico voy a dedicarme a ver si la postura del camarero cuando pone la tapa es mejor. Que también hay que interesarse por eso. Pero por favor no obviemos el riesgo de enfermedad por esa legionelosis, ¿vale? Referente aquí me gustaría pararme en un par de circunstancias que son muy importantes. Primero, sistemas de agua contra incendio. Cuando Salud Pública llega a un hotel, lo primero que comprueba es si el aljibe para las vías lleva el control de legionela. Yo me pregunto si hace lo mismo con los camiones de bomberos. Me da que no. Salud Pública, digo, ¿eh? Y debería de hacerlo, porque un camión de bomberos es un sistema de agua contra incendio, lo mismo que un aljibe en un hotel para una vía. También se dice que en un hotel debe de haber una persona de mantenimiento que lleve a cabo ese mantenimiento de ese aljibe. Esta pregunta que yo hago en abierto se la hago a amigos inspectores que tengo, ¿eh? No piensen que lo digo aquí y luego a los inspectores no se lo digo igualmente. Exija Salud Pública, por favor, a los bomberos que se formen en legionela, ¿no? Porque lo mismo que uno de mantenimiento tiene que tomar la temperatura o tiene que hacer cualquier cosa, pues el bombero también, ¿no? Entonces, eso es una anécdota que me gustaría contar. La otra, tenemos una serie de depósitos de agua fría de consumo que generalmente no se controlan. He puesto antes el ejemplo del taller. Les pongo también el ejemplo de los camiones que riegan el albero de la feria. Hay montones de camiones que van al albero de la feria a calmar el polvillo, ¿no? Y que evidentemente esos camiones tendríamos que tener el control de esa legionelosis. Insisto, para el feriante, Salud Pública, pero para el operario de la máquina o el que va detrás con la escoba, nosotros como técnicos de prevención. ¿Vale? Hombre, cuando el atomizador es un biocida, en ese caso no. Ahora, si tú vas a regar los olivos, porque, ojo, una de las cosas que viene por ahí, debe de venir el riego por aspersión. Y si no viene, me lo he olvidado. Sistema de riego por aspersión. ¿Hacemos un riego por aspersión? Sí, legionela. Si vamos por un parque, el que va haciendo footing, pues evidentemente Salud Pública debe de controlar que no coja una legionelosis por ese riego. Pero para el jardinero que pone ese riesgo, tendremos que evaluar ese riesgo de legionela. ¿Vale? Bien. Les señalo un método que no es de medición directa, que es un método indirecto, ¿vale? Que es el biogabal. El biogabal es un método, por así decirlo, cualitativo, que es algo similar a lo que esta señora anteriormente ha descrito. Es decir, nosotros lo que hacemos para cada agente biológico decimos, es muy peligroso, muchos puntos.
Hay poco control, muchos puntos. Tenemos pocos EPI, muchos puntos. O por el contrario, si tenemos muchos EPI, hay muchas vacunas, hay muchos antibióticos, pues pocos puntos. Al final sumamos puntos. ¿Que superamos X? Hay riesgo. ¿Que no superamos X? No hay riesgo. ¿Por qué he puesto lo del Biogaval? Porque si vamos a un hospital a evaluar agentes biológicos, no tiene sentido que pongamos un Andersen. El hospital generalmente está limpio. Sin embargo, eso no significa que el trabajador del hospital no esté expuesto a un agente biológico. Y eso hay que evaluarlo. Ahora parece ser que hay un brote de inspecciones en granjas de pollo. Evidentemente, el hecho de que hagamos una evaluación en una granja de pollo se puede hacer con un Andersen y podemos evaluar aerobios y podemos evaluar enterobacterias y podemos evaluar hongos. Estupendo, porque los pollos están allí en la granja y están formando una polvareda de sus excrementos y todo eso, fenomenal. Ahora, no olvidemos el hecho de que ese pollo puede tener una gripe aviar y eso no lo evaluamos con un Andersen. O no obviemos el hecho de que pueda haber una enfermedad de transmisión del pollo al operario por un vector y eso no lo va a coger el Biogaval, o sea, no lo va a coger el Andersen, tendremos que evaluarlo de otra manera. ¿Conocen ustedes la enfermedad de Lyme o Lyme, como ustedes lo quieran llamar? ¿Os suena? ¿A nadie? Bueno, pues esa enfermedad es una enfermedad que generalmente la tienen los ciervos y que se transmite al hombre por un vector que es una garrapata. ¿Vale? Entonces, parece ser que esa enfermedad está yendo de ciervo a otro tipo de animales, por eso lo del tema agrícola. Si nosotros queremos evaluar ese riesgo de enfermedad de Lyme, no lo vamos a poder hacer con un Andersen, es imposible. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no evaluemos la posibilidad de que haya un riesgo por un contagio por un vector. O ahora la peste. ¿Saben ustedes que hay 1.500 casos de peste en Madagascar? No sé si lo saben, pero si no lo saben, vayan leyendo, que no nos vaya a pasar como el ébola, que nadie lo sabía y vino. Entonces, el tema de la peste no es un caso de la rata, es un caso de lo que pica a la rata que luego me pica a mí. Eso no se analiza con un Andersen, o sea, eso no es una evaluación biológica con Andersen, ¿vale? Bien. Bueno, por último, les pongo un par de casos reales, o tres, para que lo tengan ustedes en cuenta simplemente y ya dejo a los compañeros que hagan su demostración con sus equipos. Miren, el primer caso que yo tuve de agente biológico fue un bar de copas, donde me llamaron porque había un trabajador con síntomas de tuberculosis. ¿Vale? Entonces, claro, el empresario estaba preocupado, lógicamente, ya no solamente por el hecho de los usuarios de ese bar de copas, sino también por los trabajadores de ese bar de copas. ¿Vale? Allí lo que se hizo fue, primero, se entró en la sala y se hizo una evaluación con Andersen. Una vez que tuvimos los aerobios mesófilos de esa sala, hicimos un recuento selectivo de todas las unidades formadoras de colonias que aparecieron en el PCA y salió negativo. ¿Vale? Ese fue el primer caso. Evidentemente, se demostró luego que era una enfermedad común, pero si esa tuberculosis hubiese venido del lugar del centro de trabajo, a lo mejor hubiese habido un problema muy importante. Un problema importante, efectivamente, para el trabajador, porque al fin y al cabo a lo mejor se podía haber declarado una enfermedad profesional o a lo mejor otro tipo de circunstancias. ¿Vale? Siguiente cuestión. Otra vez nos llamaron de una casa, una vivienda particular, que tenía las paredes por dentro negras. Y la señora pensaba que es que el aire del parking se estaba filtrando a la vivienda. Estuvimos mirando, efectivamente el parking estaba totalmente aislado y no era un filtro. ¿Vale? Al principio daba la sensación de que eran hongos. Era pie de playa, humedad relativa alta y evidentemente temperatura estupenda. Al final resultó que eran unas cortinas de lino que la señora había traído de no sé dónde y estaban soltando esporas. ¿Vale? Y el tercer caso, una explotación agraria de ganado con trabajadores del continente africano, ¿vale? Y hubo una persona que ingresó por tuberculosis, ¿vale?
Entonces, pues nada, nos dirigimos allí, hicimos la prueba de la tuberculina, inoculamos, bueno, el famoso mantú que se hace. El bubón salió bien crecido al poco tiempo, ¿vale? Entonces a la empresa se le dijo, tenemos dos opciones, o usted notifica o notifico yo. La empresa evidentemente decía, hombre, es que esto es un problema en el pueblo en el que estamos, la alerta sanitaria que esto genera. Digo, no, usted se dirige al subconsultorio y que se haga, y no va a pasar nada. Y el consultorio lo hizo fenomenalmente bien, mandó a 2 sanitarios vestidos de calle, llegaron allí, continuaron con el mantú, hicieron las pertinentes investigaciones. Parece ser que había un trabajador que había traído la tuberculosis en un periodo de vacaciones, ¿vale? Y aquello se quedó en una enfermedad común, hubo 3 ingresos más y demás, pero también se podía haber liado gorda. Evidentemente, en el caso este de la tuberculosis, no hicimos muestreo con el Andersen, no. ¿Qué hicimos? Pues lo primero que hicimos fue pedir la documentación de los animales, porque las vacas, saben ustedes que también son portadoras del Mycobacterium. Las vacas estaban más sanas que todos nosotros juntos, ¿vale? Entonces, descartado, problema de vaca. Y lo segundo que estuvimos viendo fue el control de vectores o de parásitos o de animales que pudieran tener esa empresa. Todo bien. Vale, perfecto, pues se corrigió el asunto y sin problema, ¿vale? Bueno, ¿alguna preguntilla? Lo de atmósfera explosiva lo pongo porque sepan ustedes que las bacterias, generalmente las bacterias fecales, dentro de su metabolismo, una de las cosas que generan son metano, propiónico, butírico, sulfídrico, es decir, una serie de compuestos gaseosos que pueden dar lugar a una atmósfera explosiva, ¿vale? ¿Alguna duda? La nueva norma UNE. ¿Que quién puede? Qué buena pregunta. Aquí ha habido hoy precisamente una comisión de químicos de AENOR y lo primero que se ha dicho en la reunión del comité de químicos es que una norma UNE no es un imperativo legal salvo que no lo diga un real decreto. Eso punto número 1. En segundo lugar, el problema que tiene la norma UNE no es... A ver, cuando se llega a una empresa, el empresario te dice, no, no, yo lo que la ley diga. Vale, perfecto. ¿Aplicamos la norma UNE? ¿Eso es obligado? No, mire usted, no. El problema es cuando hay un juicio. Claro, es recomendado. ¿Qué pasa? Que esa recomendación, el problema viene cuando viene un juicio. Un juez sí le echa mucha cuenta a una norma UNE. Y se ampara mucho en una norma UNE. Es lógico, porque está elaborada por un grupo de expertos. Ahora, les voy a decir un pequeño secreto a vos. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, están ahora mismo en fase de adaptación de qué hacemos y qué no hacemos. Porque, claro, la norma UNE, que es un pestiño, son unos cuantos de folios, bien redactados, muchas cositas, mucho, sí, mucho, ¿vale? Evidentemente, la experiencia que yo tengo es que aquí en Andalucía andamos cuando anda la inspección. Entonces, a partir de que la inspección va diciendo, ahora hay que hacer esto, entonces cuando nos ponemos a hacerlo. Pero, oye, vamos a hacer esto por adelantado. No, espera que me lo pidan, que ya luego si eso ya lo vamos haciendo. Puede el Real Decreto. De hecho, el Real Decreto este ha estado 2 veces a punto de ser cambiado. Y las distintas comisiones de inspección, hablo de inspección de salud pública, las distintas comisiones de inspección de la salud pública propusieron al Ministerio, ya me cuesta trabajo cumplir no me lo complique más. ¿Vale? Entonces, ahora ha salido una nueva norma UNE. Hay mucha inspección de sanidad que todavía no se la conoce porque eso, son muchos conceptos nuevos, tiene su complicación, es un tema muy delicado, ¿vale? Pero al fin y al cabo es delicado porque siguen saliendo en los medios de comunicación fallecimientos por legionela. Efectivamente. Entonces, la respuesta a la pregunta es que puede el Real Decreto, que la norma UNE no es de obligado cumplimiento, salvo que el Real Decreto te haga referencia a ella. Pero sí que es verdad que a la hora de un juicio y una imputación, una norma UNE puede mucho. Sí. ¿Más preguntas? ¿Nada? Bueno, muchas gracias por la atención.